Bien, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en el curso de Hebreo 2 y estamos introduciéndonos a los prácticos que teníamos el día de hoy en Job capítulo 1, versos 6 al 7, Salmos 18 del 1 al 2 y Salmos 137, 9. Cada uno de nuestros estudiantes se han esforzado, han trabajado, han escrito los textos en hebreo. Algunos de ellos han hecho la transliteración fonética, otros la transliteración lingüística y han trabajado ciertas partes de la sintaxis y de la gramática, pero por sobre todo de la teología del texto pertinente. Así que nos vamos a ir con el grupo número uno, nos vamos a ir con Robinson y Sergio que van a analizar Job capítulo uno, 6 y 7. Adelante. Estimado pastor, bueno, a nosotros nos corresponde hablar del significado de los sustantivos. El primer sustantivo que aparece acá es yom, que quiere decir día. Es interesante porque el Strong establece por lo menos tres aplicaciones al término día, que todos dicen relación con el tiempo. Primero se entendía desde el amanecer hasta el ocaso, era entendido así, el día, pero también como horas específicas. También se utiliza el término yom para definir horas específicas dentro del día y también haciendo referencia directa a la noche, desde el ocaso hasta el amanecer, en este caso también es considerado el día. Es interesante porque cuando luego fuimos al siguiente sustantivo, ven, nos encontramos que el significado está más ligado a un sufriente, a alguien que padece, a alguien que tiene necesidad. Entonces, dentro de lo que conversamos con Sergio, eh, acá donde dice hijos, ven, ya vimos día y ahora estamos en hijos, correcto. Entonces, es bastante interesante como lo plantea Strong, a toda vez que, si va más abajo, hay como un afligido, también becerro, cabrito, en fin, pero nos quedamos con este significado como aquel que tiene necesidad, que se presenta porque ve en Dios la causa suficiente de esa necesidad, de suplir esa necesidad. Y esto es importante, evidentemente. En virtud del término día, dentro de lo que conversamos, creemos que la aplicación más correcta entonces sería usar el término día como una hora acotada dentro de las 24 horas, por decirlo así, que es una de la aplicación del término yom. Y aquí, bueno, se presentan frente a Elohim. En este caso es la pluralidad de dioses, dioses, ángeles, es el significado. Cosa curiosa porque utiliza el término Elohim y en el mismo verso utiliza también el término Jehová, el Yod Hei Bat Hei. Ahí está Elohim y luego utiliza el término Jehová, cosa que nos parece muy interesante. Si bien no se nos presenta como un sustantivo, sino como un nombre propio, no obstante sabemos que es un sustantivo también, buscando algún antecedente en la Biblia arqueológica en cuanto al tiempo descrito para un poquito entender qué hay detrás de estas dos aplicaciones de nombre. Bueno, lo que pudimos leer en la Biblia arqueológica es que la verdad la erudición está muy dividida. Algunos lo datan con Moisés, otros mucho, mucho, mucho más, más temprano. Entonces, no podemos hacer a buenas y primeras, tomar una posición, porque si fueran los tiempos de Moisés, ese Elohim puede tener un significado muy diferente al de los tiempos, tal vez, de, no sé, del influjo persa, eh, por decirlo así. Pero sí lo que queremos rescatar es que en un momento en un momento de haberse presentado a los hijos, también se presenta Satanás. Y acá quiero simplemente saltarme a mi compañero lo va a dejar Satanás y Eretz, y me quiero centrar en el término, en el sustantivo Tabek, ellos, donde está traducido, perdón, como ellos, al final, pastor.
¿sí? Y nos pareció muy importante porque la idea es la idea de disección, de centro, de cortar. Aparentemente acá hay una armonía entre los hijos de Dios y hay un quiebre bastante fuerte, hace un corte cuando Satanás se presenta delante de Dios. Querido Sergio, ¿quieres explicar el sustantivo Sí, Satán? ¿Quieres? sí. Aquí el sustantivo masculino singular absoluto, ¿cierto? Es un sustantivo singular absoluto, Satán, y tiene como definición Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? Y en la definición 2 dice que es el oponente opositor, específicamente con el artículo preferencial, ¿cierto? Dice Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno, adversario, enemigo, Satanás. Bueno, nosotros sabemos que Satanás, ¿cierto? Siempre ha sido un opositor y que siempre va a ser el enemigo de lo bueno, ¿cierto? Y aquí lo demuestra, ¿cierto? En el texto. Eso. Muy bien, excelente. Solamente mencionar tres cositas. Me encanta cuando hacen la distinción de las etapas teológicas de los diferentes nombres. Me encantó mucho eso que hizo Robinson cuando dice el Elohim de Moisés puede ser que no sea el mismo Elohim en tiempos de Job. Me gusta mucho esa distinción, aunque recordemos que si tenemos una mirada pluralista de los escritores de la Torá, y en este caso, cierto, de los Ketubim, porque Job pertenece a los Ketubim en el canon veterotestamentario o hebreo, aunque a pesar de que a lo mejor hubo un editor medio contemporáneo para las dos, un editor final, sí es muy bueno hacer esa distinción teológica. Y me encantó eso. Muchas gracias. Como les digo, puede ser que sea ese Elohim puede estar presentado como un nombre distinto y puede ser el mismo Yahvé o también puedan ser dos entidades distintas que am, en la forma de adorar de los hebreos ellos hacían la distinción. Nosotros como buenos biblistas tenemos que estar preparados para las dos variantes. Corregir ellos no es cierto un sustantivo, es un pronombre. Y tercero, el tema de Satanás es que es cierto, que en este caso no debemos de mirarlo con ojos neotestamentarios, sí, con la progresión teológica adecuada. Sabemos que hubo una influencia persa por ahí, ya lo vimos en las clases pasadas, y sabemos, cierto, que en este caso pues, es cierto quien representa el mal, dado que la teología eh, preexistente había sido de Dios venía lo bueno y de Dios venía lo malo. Entonces, en ese sentido, vemos, cierto, una corriente post-exílica y vemos, cierto, una influencia persa de un enemigo en la teología veterotestamentaria. A nosotros no nos asusta el diálogo, no nos asusta el diálogo entre diferentes culturas, sí, lo que nos ayuda a pensar de que la palabra de Dios no es palabra de Dios por su originalidad, sino por su diferencia. ¿Sí, Robinson? Y solo agregar que la Strong define Tevek como sustantivo. Lo que está traducido como ellos, la verdad es a través de. Se entiende que están implícitos ellos, pero el término apunta a eso, a cortar, eso, ese corte agresivo. Y a través de, o allí, ahí está el sustantivo, no sé si se me entiende. Ok, ya le entiendo, claro, desde la raíz hebrea. Muchas gracias. Bien, grupo número 2. Vamos entonces no, con Moisés y Pablo. Se le fue su compañero. A ver, vamos a ver Moisés cómo lo resuelve. Ya, yo justo comenzaba yo, así que capaz que viene Pablito ahí en camino. ¿Me da la opción para compartir pantalla para colocar el Claro. logo o le damos así? Nomás, Oh, como quiera no. usted.
Dele como usted, así es más pedagógico, dele, ¿no? Ya. Ok. Bueno, yo con Pablito, ¿cierto? Y parece que llegó Pablito. Nos tocó Salmos 18, 1 y 2. Es interesante este salmo porque si ustedes ven, comienza de aquí en adelante comienza el salmo. Nosotros aquí tenemos una introducción y con Pablo notamos de que ahí hay tres verbos que simplemente los vamos a mencionar, que es dabar, detzal y amar, ¿ya? Los cuales preceden al texto o el versículo donde comienza, que aquí es era jamej, y la raíz de este verbo, ¿cierto? Es raham, que tiene que ver con amar, con acariciar. Este verbo es un cal imperfecto, es primera persona singular, y la función de este verbo es que está incompleto y puede estar en el presente como en el futuro, ¿ya? O sea, de que si observamos lo que el salmista está diciendo es que él está amando, o sea, ama a Dios en ese momento y probablemente también lo hará en el futuro. Así es que tiene como un sentido muy, muy bello lo que dice allí. Y el otro verbo que nosotros encontramos está acá en el versículo número 2 cuando habla acerca de mi refugio, que es eh, ejacé, ¿cierto? Ejacé, y también es un cal imperfecto en primera persona, singular, y también es una acción incompleta que puede estar en el presente o en el futuro. O sea, de que ahí en Dios, ¿cierto? El salmista lo ve como un lugar donde se puede refugiar, y a mí yo prefiero esta parte que dice aquí porque cobra mucho sentido, donde se puede, entre comillas, sentir seguro, ¿ya? Ahora mi compañero Pablo va a explicar la siguiente parte de la tarea. Eso. Sí, bueno, el Salmo, ¿no es cierto? Como decía muy bien Moisés, hace una gran introducción para lo que es un capítulo y nos deja claro que es un salmo de David. Además, ¿no es cierto? Tenemos la referencia al libro histórico, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 51, donde se describe, ¿no es cierto?, de nuevo este cántico de liberación de David, eh, también como salmo. Ahora bien, en el contexto de este versículo, el rey David menciona amar a Dios como respuesta a su protección y por librarlo de sus enemigos, ¿cierto? En este caso de Saúl. Como iglesia, sabemos que Dios nos ama, pero cuando obra en nosotros a través de su poder, ya sea librándonos, cuidándonos, brota desde lo más profundo de nuestro ser en gratitud, ¿no es cierto?, este amor hacia Dios, aunque sabemos que Él nos amó primero. Este amor brota, ¿no es cierto?, como una acción de gratitud, porque reconocemos que el Señor es nuestra, como dice el Salmo, fortaleza, escudo, y en quien podemos confiar, aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir en nuestras vidas. Eso, profesor. Excelente, muchas, pero muchas gracias. Lo que quiero acentuar es que no solamente hay distinciones en las características y cualidades de la esencia de Dios, sino también en la religión ya vista hay diferencias en los adoradores. Porque cuando uno busca, por ejemplo, paralelos entre la expresión de David, te amo, Señor, son muy, pero muy difícil de encontrarlas. Porque en los pueblos de la media luna fértil, en realidad, los adoradores temían a los dioses o los buscaban por conveniencia, pero que haya una persona que exprese esta calidad de amor, esta calidad de vínculo, es en realidad una novedad teológica o más bien una novedad antropológica en el texto bíblico. Y quiero que tengan esa distinción y tal vez por, por esta y muchas otras razones más, el texto bíblico dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, tal vez yo me recuerdo
como arqueólogo, me recuerdo tal vez de Akenatón, que expresaba amor hacia el dios Atón, y puede ser él, pero es muy difícil encontrar en las demás religiones de la época un vínculo tan especial como lo tenía David con Yahvé. Vemos aquí un hombre, pero muy agradecido. Un hombre que amaba al Señor y cumplía, ¿no? Lo que decía el libro de Deuteronomio. ¿Ustedes saben cuántas veces Dios, o mejor dicho, cuántas veces aparece en el libro de Deuteronomio que debemos de amar a Dios? Todos conocemos el Shema, ¿cierto? Pero el otro día estaba estudiando el libro de Deuteronomio y llevaba ya 10 veces que Dios te dice, amarás a tu Dios, amarás a tu Dios. Y es increíble porque nadie más, ni antes de David, ni después de David, le dice a Dios te amo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Nadie, no hay ningún otro personaje bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Interesante ese detalle. Pablo, Moisés. Sí, profesor, se me olvidó mencionar un detalle bien importante, el que usted señala, que, que a mí me impresionó mucho cuando estudiamos clases anteriores el Salmo 23. Y yo entiendo que David es capaz de decir te amo y también es capaz de decir Jehová es mi pastor, en el contexto que significaba para esa época decir que era, ser un pastor era algo muy menor, viene dada por la relación que tenía David con el Señor. O sea, pocos yo creo que tuvieron esa relación tan directa y cercana con Dios como usted menciona. Creo que Moisés puede haber sido otro y Abraham. Sí, 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 pero esa expresión de te amo es única y es original en David y es muy interesante para redescubrir al David histórico. Moisés y Sergio, y después seguimos con el grupo 3. Sí, cortito. Bueno, cuando yo conocí al Señor, lo conocí en un contexto, vamos a decir, Asamblea de Dios Autónoma, y donde yo sé que todos ustedes quizás crecieron en una iglesia bautista y de chicos sabían de que la salvación no se perdía. El punto era que en esa comunidad de fe, que son súper buenos hermanos, todo el punto, pero en su doctrina de la fundamental es que la salvación se pierde. Y entonces, cuando yo llego a la iglesia en esos años, hace hartos años atrás, yo también crecí con esa doctrina y defendía mi postura sin tener ningún conocimiento más allá, sino que lo escuchaba, que lo predicaban. El punto es que un día leyendo los salmos me encuentro con algo que como que confrontó mi teología, es más o menos lo que usted explicaba en delante, y en la cual yo dije, pero ¿cómo uno va a perder algo que Dios lo dio, po? Y entonces, si leíamos la introducción de este salmo, decía que como que David te está recordando cuando Dios lo libró de su enemigo y de Saúl, ¿cierto? Y entonces él experimentó el amor de Dios y es por eso que lo ama. Y entonces yo creo que quizás para un bautista, un presbiteriano, alguien que cree que la salvación no se pierde, quizás puede pensar de que lo asimila como algo quizás tan como, no se pierde, listo, somos amados por Dios. Pero alguien que cambió su perspectiva de que creía que la salvación se perdía, ahora que entiende de que no se pierde, entonces ya cambia todo el sentido de por qué hacemos lo que hacemos y por qué servimos al Señor. Es como que algo tan libertador, en libertad, en amor, y no es porque Dios me va a castigar, sino porque Él me amó. Entonces quería como hacer ese símil en esto. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Sergio. No solamente decir que Moisés decía que la acción incompleta era en presente y futuro, pero también en pasado. Ujú. Sí, excelente. Gracias, Sergio. Muy buen aporte lingüístico. Bien, grupo número 3. Bien. Profesor, ¿Compartir ¿me puede pantalla? repetir? Sí, Sí, por favor. claro que Por favor. sí. Ahora ustedes son los profesores, pues si ustedes van a enseñar hebreo después de esta clase. Son los profes y todo. Me encanta escucharles. Ahí me dicen si pueden ver mi pantalla, por Muy favor. bien, la vemos muy Sí, bien. muy bien. Ya. Para entrar en contexto, el Salmo dice, al menos en Valera del 60, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hablando un poco de los verbos y las estructuras, por aquí hay un primer verbo que está en cal imperfecto, tercera persona,
cuya raíz es akhaz. Entonces, como está en imperfecto, en tercera persona, y su definición es agarrar, tomar, poseer, apoderarse, la podemos entender como quien esté agarrando. En ese sentido, para ir entendiendo el versículo, dichoso, bienaventurado, del que esté tomando, y aquí Valera lo traduce como Dereche. estrelle, y esta palabra, que su raíz es nafatz, que se puede entender como triturar o esparcir, está en una estructura piel. Entonces, el versículo es bien violento porque acá lo que yo estoy entendiendo es que el autor está diciendo, dichoso el que tome a tus niños y no solo les dé un empujón contra la roca, ¿no? No solo les dé un empujoncito contra la peña, sino espero no herir susceptibilidades, pero es como que quien tome a tus niños y los triture o los reviente contra la roca o contra la peña. Hay bastante, es un lenguaje bastante violento, al menos a juzgar por las estructuras. Eran básicamente los dos verbos que hay, y ahora íbamos a hablar un poco del contexto teológico con mi hermano Germán. Bien, con respecto al contexto teológico en su historia, como lo solicitaba, lo vamos a complementar con hermano en esta oportunidad. Dice, el contexto de este salmo está relacionado con la cautividad de Babilonia y el salmista está hablando de sus captores que atormentan al pueblo de Dios, ejecutando atrocidades en contra de ellos, incluyendo a los bebés. El salmista desea lo mismo a su enemigo y hace mención a una palabra de juicio que Dios había hecho en contra de estos por su crueldad, dejando claro lo que le sucederá al que actúa con este tipo de crueldad en contra de su pueblo. Tal cual, y un poco complementando, el término niños que encontramos aquí también se puede entender como bebés de pecho. Entonces hay una intencionalidad bastante fuerte, como dice mi hermano Germán, en ese sentido como de justicia, de reclamar venganza, porque ellos pasaron en Babilonia un tiempo, y de hecho todo el capítulo una remembranza de cosas que pasaron ellos durante el cautiverio, ¿no? Incluso en el capítulo habla de que nos pedían a nosotros que entonemos canciones, pero burlonamente, ¿no? Como para burlarse de nosotros. Y es lo que manifiestan los israelitas. Por eso que termina pidiendo esa venganza o esa retribución. Podríamos evidenciar tal vez algún pensamiento retribucionista en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Y, Excelente. Oh, adelante. sí, Ya, y y por último teníamos el tema de la enseñanza para la iglesia, que teníamos como dos propuestas, y ahí primero mi hermano Germán. bueno, la primera es que el que hace crueldad o maldad cae preso y presa de sus mismos actos. Ya la maldición está sobre el que actúa de esa forma. El salmista pide que a los malvados les pase lo mismo con sus familias e hijos pequeños, pero esta petición o deseo del salmista no asegura que Dios le responda a la solicitud. Él no está aprobando esto, sino muestra el futuro del malvado, el futuro del malvado. Ujú. Yep. Y por otro lado, lo que coloqué por mi parte es, estamos frente a un texto que expresa de manera cruda el sentimiento de justicia retributiva ante la opresión vivida. Como sabemos, y ahí cito o me refiero a algunas palabras de Víctor Morla, quien ha escrito acerca de los salmos y ha estudiado un poquito los textos sapienciales, los salmos manifiestan la expresión de experiencia de fe que tuvieron los autores, no necesariamente en carácter prescriptivo. El libro es muy humano y no se censura al manifestar sus emociones. Se entiende que el dolor que pasó Israel fue grande. Y ahí me pongo a pensar lo siguiente. Debemos contrastar, y ahí para darle un cierre teológicamente, para no quedarnos con una sensación, porque al menos yo me puedo quedar con una sensación de que, ok, está bien pedir venganza, eh, necesito contrastarlo yo con Jesús, con la enseñanza de Jesús, para tener ciertas luces de interpretación, porque en Jesús ya se nos llama a dar la otra mejilla, se nos llama a si alguien nos quiere quitar la túnica, la entreguemos. En ese sentido, el texto de Salmos nos recuerda que es humano sentir dolor o incluso el deseo de venganza por quien nos ha herido. Y en ocasiones nos va a tocar acompañar a gente que ha sido abusada y que a priori no tenemos por qué reprimir esas expresiones cargadas de dolor, pero debemos acompañar a estas personas para juntos hallar libertad en el camino del perdón. Ujú. Excelente.
Excelente. Muy bien. Antes de darle la palabra a Sergio, solamente señalar de que, no sé si volvamos al texto, José. Solamente señalar de que cuando les puse este texto lo hice con todas las intenciones de tener un texto complicado, de que ustedes tuvieran la experiencia de tener un texto que alguien en sus iglesias o les van a preguntar, pastor, ¿y cómo interpreta esto? Porque a priori este texto revela algo horrendo. No sé si ustedes han leído, por ejemplo, tratados de ateología, donde los grandes ateos y agnósticos usan, por ejemplo, este mismo texto para decir de que el Dios de la Biblia es un Dios violento, horrendo. Entonces, en ese sentido, aquí ustedes tienen que estar expuestos teológica, histórica y lingüísticamente hablando a esta situación. Y me encanta cómo el grupo número 3 lo ha abordado, los demás también lo abordaron de muy buena manera en sus trabajos, pero ustedes tienen que estar preparados cuando, por ejemplo, Dios le da la orden a Saúl que mate a todos, hombres, mujeres y niños. Y es allí donde ustedes tienen que trabajar con algunas cosas claras. Número uno, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Que desde lo lingüístico, como ustedes bien dice, el autor o los autores no se guardan nada. Es más, como nos decía José, aquí el verbo está en una estructura piel, es decir, las emociones al máximo nivel, ¿no? Llevadas al máximo nivel. Y en ese sentido, lingüísticamente hablando, el texto es muy, pero muy honesto. Ahora bien, aquí entra el tema, ¿cierto?, de la teología, porque cuando nosotros decimos la Biblia es palabra de Dios, debemos de saber cómo lo hemos expresado y yo les he enseñado esto, porque la Biblia sí es palabra de Dios en cuanto, cierto, a eh, lo, eh, lo expresado para el camino de la salvación, pero en cuanto a textos, en su contexto, contiene la palabra de Dios. Y aquí uno no puede abrir la Biblia y decir, wow, aquí es un mandato de Dios, para nada. Aquí nosotros vemos cómo constantemente los autores bíblicos juegan con esa situación de sus emociones, de sus perspectivas, de lo que ellos piensan que Dios le dijo, de lo que ellos comentan, de lo que entienden. ¿Por qué? Porque como decía José, el filtro último, la hermenéutica última en el dogma teológico es Jesucristo. Y Jesucristo es el último filtro. Él pasa el gran colador y se quedan expresiones como esta en el colador de la persona de Jesús. Es allí donde usted, y se lo vuelvo a repetir como teólogo, pero por sobre todo como biblista, no puede darle toda, eh, todo el nivel de revelación a cada uno de los textos bíblicos para nada. Como teólogo sí, toda la Biblia es palabra de Dios y está al mismo nivel. Como biblista, no. Hay textos demasiado oscuros, siniestros, horrendos como estos que expresan más algo antropológico, algo cultural, algo cierto que tiene que ver con la psicología del escritor, más que con un mandato divino. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a hacer las distinciones. Recuerden que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva. La revelación está tomando cuerpo, está tomando estructura. Israel está conociendo a Dios desde lo poco y ni aún así lo conoce porque rechazan a Jesús cuando Jesús se manifiesta. Entonces es así donde cada uno de nosotros tiene que trabajar esos niveles de revelación, esos niveles de entendimiento en Israel y no pensar que porque el autor bíblico dice, y Dios me dijo, realmente Dios le dijo. No es como usted cuando se sube al púlpito y dice, no es que Dios me dijo que le predicara esto, hermano. Sí, Dios no le dijo audiblemente, Dios les puso en su corazón. Y cuando uno dice Dios le dijo, no necesariamente, ¿cierto? Dios se lo dijo audiblemente. Entonces, en ese sentido debemos ser muy, pero muy cuidadosos, trabajar con contextos, trabajar con cuidados,
de revelación y de teología y entender de que Jesús es el gran hermeneuta de la teología veterotestamentaria. Robinson, no, perdón, no sé si estuvo Sergio primero y después Robinson. Ahora puede dejar de compartir, José. Muchas gracias. Sí, pastor, solamente decir que tal vez el salmista o el poeta lo dijo desde el celo de Jehová, Ujú. ¿cierto? Pero igual había celo en el pueblo de Israel, porque cierto, los hermanos hablaban del exilio, y yo creo que en ellos debe haber habido el celo de Jehová de que no podían reunirse comunitariamente porque ya no estaban en el templo, digamos. Ujú. Y según lo que leí, y ahí creo que usted me saque de la duda, porque ellos, como no existían sinagogas en el exilio igual, ¿cierto? Ellos no se reunían como grupo, pero como familia se reunían. O sea que no cesó la actividad cúltica, pero sí disminuyó y se redujo solamente a, ¿cómo se llama?, al núcleo familiar o parentesco. Exacto, exacto, muy bien. Y ahí, cierto, la religión yavista comienza a evolucionar, no a a una estructura cultica de templo, sino también, cierto, a un aspecto moral y ético, familiar. Entonces, como una socialización de cómo vivir tu religión desde lo familiar, desde la sociedad. Y eso a mí me encanta. Muchas gracias por ese sentido, por su comentario. Bien, Robinson. Sí, solo hacer una apreciación personal. Esta pregunta, ¿cómo la puedo enseñar en la iglesia? Yo la abordé desde el género literario, una clara distinción entre lo que fue historia y lo que es una poesía. Y evidentemente acá, en virtud de este salmo, estábamos en presencia de una poesía. No tenemos antecedentes, si en algunos autores de contextos culturales dicen que así de crueles eran las guerras, pero era muy probable que este cántico o poesía no haya pasado más allá de eso, de ser una poesía que evidentemente refleja el dolor del salmista, el dolor de un pueblo que ya está en cautiverio. No obstante, no sé si, y tal vez usted nos puede arrojar luces como el arqueólogo también, pastor, no sé si tenemos práctica aceptada en relación a la matanza de niños, pero desde Israel hacia afuera. Se entiende que las guerras son crueles, se entiende, pero acá, particularmente acá, estamos en presencia de una figura literaria, de un poema. Exacto. Bueno, como arqueólogo le puedo decir de que lamentablemente sí, Israel hacía eso, desbarataba todo. Mm, Llegaba a los pueblos y ahí, por ejemplo, tú cuando vas a excavar allá encuentras devastaciones por completo. Lo más probable es cierto que acabaron y aniquilaron todo. Y no me voy a meter en ese aspecto porque lo que hacemos, no sé, lo que se hace en la edad moderna, ¿no? Eh, Israel se defiende de Hamas y también aniquila a sus enemigos. Estados Unidos va y en el nombre de Dios aniquila a otro enemigo. El tema de la guerra no me quiero meter en ese sentido, pero sí solamente quiero decirles de que sí, de que lo hacían. Aunque valoro mucho su propuesta de lo poético, me encanta el que trabaja mucho el tema de la poesía en el aspecto veterotestamentario. Cierto, se me escapa este teólogo biblista que trabaja el libro de Deuteronomio, no sé si alguno de ustedes lo conoce, a un viejito que trabaja para la sociedad bíblica. ah, bueno, ya me voy a acordar el nombre, pero el tema de lo poético es impresionante. Y el mismo a Alonso Choquel también lo trabaja. Entonces, ah, el tema es que no, ellos al escribir eran poetas, pero nosotros al leer somos literalistas. Entonces, al final, eh, es complejo esa situación. Por eso que tenemos que entender el texto bíblico no solamente en su contexto histórico, cultural y arqueológico, sino que también en su contexto literal. Muchas gracias por
por esa propuesta, querido Royce. Bien, llegamos entonces al final de los prácticos. Muchas gracias por la clase de hoy.